Bienvenidos a una nueva entrevista de la serie que tenemos, de la serie Pastores. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por estar con WTN. Hoy tenemos con nosotros a don José Manuel Lorca Planes, que es obispo de Cartagena. Don José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Como saben ustedes, el objetivo de esta serie es presentar a nuestros pastores, que en muchas ocasiones no se conocen tanto como debieran, y mostrar su lado más humano y su lado también cómo llega una persona a ser obispo y cuál es la vocación que tiene a lo largo de su historia, porque son historias personales muchas veces fascinantes. Don José Manuel nació en Espinardo, Murcia, en 1949. Tuvo estudios en el Seminario Menor de San José y eclesiásticos en el Seminario Mayor de Murcia. Antes de eso, ¿cómo era su familia? Pues mi familia es una familia normal de la huerta de Murcia y la verdad es que viviendo en Espinardo como vivíamos, la relación con los vecinos, con la gente y todo eso era absolutamente normal, nada excepcional. Mi padre era marmolista y tenía varias responsabilidades con respecto a eso. Lo mismo también era dimensiones artísticas en el trabajo con el mármol, como también poner letras para las lápidas o hacer también altares de mármol. En ese sentido, todo lo que afectaba a esto lo llevaba a ver para adelante. Ellos han sido muy queridos allí en Espinardo, donde yo viví, y me agrada mucho cuando me recuerdan a mis padres también, mis convecinos. ¿Cómo se llamaban sus padres? Domingo y María. Domingo y María. Realmente siempre son un testimonio de un ejemplo muy grande. Ellos no vivieron una época fácil, les tocó una época difícil en España, pero bueno, después ya todo se calmó y vivieron pues dentro de una humildad, porque los trabajos tampoco eran excesivamente notorios, ¿no? Pero bueno, era prácticamente el trabajo más ordinario, se hacía como, vamos, como una empresa grande y maravillosa, sobre todo por el gusto, la manera de hacerlo. Yo recuerdo prácticamente, les recuerdo mucho, pero especialmente a mi madre, que fue una mujer de una entrega muy grande a todos, a todos los vecinos. Incluso yo decía, ¿cuándo tienes tiempo para ti? Porque ella vivía muy cerca de las preocupaciones y de la vida de la gente que estaba al lado, ¿no? Cuando había necesidades, allí estaba mi madre. Cuando alguien se ponía enfermo, de los vecinos incluso, ¿no? Ella para mí ha sido un testimonio muy grande de vida y de entrega. ¿Usted tenía hermanos? ¿O tiene? Sí, somos tres hermanos, vivimos los tres, contándome a mí, que somos los tres. ¿Y usted es el del...? Yo soy el mayor, yo soy el mayor. Y uno que venía detrás de mí se murió a una edad muy temprana, yo creo que fueron con 3 meses o así. Y bueno, pues ese siempre lo tengo yo también en el recuerdo porque es un angelico que hay en el cielo. ¿Y los otros dos hermanos son varones también? No, hay una chica detrás de mí y un hombre también, un chico detrás. Y esta es una pregunta que suelo hacerle a todos ustedes porque la verdad es que me fascina. ¿Cuándo sabe usted que tiene vocación? ¿O cómo llega ese momento de decir, y qué dicen sus padres? Papá, ¿qué he pensado que...? ¿Cómo es aquello? Lo mío fue también absolutamente fácil porque, vamos a ver, con mis abuelos, con mi madre, con mi padre, mis tíos, lo de ir a misa a la parroquia era algo todos los domingos normal. Y mis abuelos en este sentido lo llevaban también. Nunca les vi imponer nada, sino prácticamente la misa era a las 6 de la mañana. Yo vivía en un barrio de mi pueblo. La huerta de Murcia es una extensión muy grande, que la gente se dedicaba a la agricultura y las casas estaban también muy diseminadas. No había un núcleo, excepto en Espinardo, que ya era el núcleo, ¿no? Y a las 6 de la mañana íbamos para el pueblo, para la Eucaristía en la parroquia.
y bueno, era lo normal. Y bueno, pues yo me crié también en un ambiente así y no me resultaba nada extraño. Únicamente que yo recuerdo que estuve yendo también a las escuelas profesionales con los jesuitas, cuando era todavía un chico de la edad escolar prácticamente, ¿no? Y yo veía que mis compañeros iban a ayudar a misa. Y yo todos los días que iba también a las escuelas profesionales, eh, íbamos en bicicleta, recorriendo prácticamente todos los caminos y bancales, pasando acequias y, y brazales para llegar al colegio, a las clases todos los días. Y yo pretendía ir también a ayudar a misa como tenía yo algunos compañeros. El caso es que aquella aventura fue, bueno, fue bonita y lo conseguí. De hecho, lo hacía. No, no me resultaba extraño este mundo, sino todo lo contrario, estaba integrado en mi vida. Pero en una ocasión, unas misiones populares que hicieron en mi parroquia, yo fui y bueno, me quedé fascinado de tal manera yo estoy hablando de un crío de 13 años, de 13, 14 años. Me quedé fascinado y realmente pensé, pues irme con los jesuitas. Sabía que tenían en Chamartí, tenían el colegio, pero el coadjutor de mi parroquia, me confesaba yo con él me dijo, no te preocupes, ¿cómo te va a ir a Madrid? Me encargo yo de arreglártelo. Y fue al seminario, habló con los profesores, con los superiores del seminario y prácticamente me, me facilitaron todo para el examen de ingreso y todo esto. ¿Cómo se lo dije yo a mis padres? Pues yo no tuve tampoco ningún problema, se lo dije con una normalidad muy grande y mis padres lo aceptaron de mil amores. ¿Lo vieron venir? ¿Le dijeron en algún momento, No ya lo yo te sé, veía? no lo sé, yo tampoco, yo era un crío también normal, me gustaba mucho la vida bucólica prácticamente, ¿no? Vivía feliz con la familia, con mis abuelos, jugaba con mis amigos del entorno de mi casa y no es que me vieran especialmente pues demasiado arrimado a las velas y a los cirios, ¿no? No, sino simplemente que Dios se, se molestó en bajar y decirme, José Manuel, este podía ser un proyecto de vida para ti. Y me dejé seducir. ¿Y cómo supo usted que tenía vocación? Porque desde donde yo estoy hay dos preguntas que se me ocurren. Uno es, si uno de mis hijos le viera que tuviera algo que yo pareciera, que yo creyera que fuera vocación, primero no sabría qué hacer. Bueno, no sé cómo puede discernir. Y en segundo lugar, lo que sí le diría es reza para que Dios te dé esa luz. Pero no estoy muy seguro de que si yo fuera mi hijo, tuviera la seguridad de que Dios me estaba llamando y no fuera simplemente una idea mental mía que no es verdad. Entonces, las dos preguntas. ¿Usted cómo supo que sí, que era verdad, que tenía vocación y que Dios le estaba llamando y que no era simplemente una lucubración? No sabía, no podría decirle ahora mismo si realmente aquello fue una iluminación y una decisión tan clarísima. Yo me sentía seducido, me sentía atraído también por esto. Tampoco, no sé, no sabría explicarlo realmente con cómo verbalizar lo que fue aquel momento. Lo único que sé es que me ayudaron. Me ayudó, en Murcia se conoce mucho, ya murió desgraciadamente, pero al padre Joseico, que era el coadjutor de mi parroquia, y en Espinardo le llamábamos Joseico porque el párroco se llamaba don José y este era el coadjutor. Y bueno, pues el padre Joseico ha sido muy famoso, ha ayudado muchísimo, era un modelo especialmente de vida. Yo lo veía que yo iba con la gente de un lado para otro, rodeado de gente joven siempre, muy dinámico. Quizás también su figura, pues no sé, me atrajo de alguna manera, ¿no? Ahora, ¿tenía yo toda la seguridad del mundo? Quizás no, pero era una luz que se encendió y yo dije, ¿por qué no?
Y yo, cuando le dije a mis padres, yo no les dije, tengo vocación, porque incluso si me aprieta un poco, no sabría decir si realmente sabía lo que significaba tener vocación. Más bien lo que le dije a mis padres fue que me voy al seminario. ¿Y sus hermanos cuando supieron que usted tenía vocación o me voy al seminario, qué le dijeron? No, ellos lo vieron absolutamente normal, yo qué sé, no sé si eran capaces de entender eso, eran muy chiquillos. Mi hermano menor tendría muy poquitos años. Eh, yo entré al seminario con 14 años y mi hermana, pues fíjese lo que podría tener, unos 10 u 11 años, y mi hermano menor, nada, no, bien, eso lo tomaron como una cosa absolutamente normal. Usted se ordenó sacerdote en 1975. Justo. ¿Quién le ordenó? Me ordenó don Javier Azagra Laviano, un navarrico, que allí en Murcia ha sido muy querido, muy querido. En la diócesis de Cartagena prácticamente estuvo casi 20 y tantos años, pero muy querido. Murió allí también, y sí, porque se quedó a vivir allí, y ha sido un ejemplo de una persona que no solamente no se hizo notar estando otros señores obispos que le sucedieron, sino todo lo contrario. Él estaba disponible cuando lo necesitaban, y cuando no, pues era uno más, y absolutamente colaborador. Fue un verdadero testimonio de persona, muy agradable y realmente un ejemplo. Lo recuerda todo el mundo. Y cuando a usted lo ordenan sacerdote, otra pregunta que suelo hacer es, ¿qué se siente en ese momento? ¿Se siente una responsabilidad? ¿Se siente, por fin? ¿Qué es lo que se siente? ¿Es como cuando se saca una oposición o se siente más como, oh cielos, me han elegido para? Bueno, vamos a ver, yo no lo he vivido así como el que saca una posición diciendo ya lo he conseguido. No, porque yo a los chicos del seminario ahora, a los chicos de la diócesis de Cartagena que están en el seminario, siempre les digo, la meta vuestra no es ordenaros de cura, vuestra meta es la santidad. Esa es la meta, porque ordenarte de cura es un momento histórico, pero a lo que nos llama el Señor es que seamos santos desde el principio de la vida, ¿no? Seas cura o no. Y yo no me había hecho esa reflexión antes, pero yo he sido muy feliz durante todo el seminario. He sido absolutamente feliz con mis compañeros, en los estudios. Los llevé con una calma grande y realmente viví como una gracia de Dios también todo ese tiempo. Y cuando me ordené, pues me ordené con una ilusión tan grande que mi vocación se iba fortaleciendo cada día. Sobre todo porque sabía que podía estar sirviendo también, pues, a mis hermanos, porque ser cura no es otra cosa nada más que ordenarte de sacerdote para seguir sirviendo, para servir a los hermanos. Porque uno, como dice el Salmo 130, ¿no? No aspiro a otra cosa nada más que a lo que me pida Dios. Contengo yo mis ansias, mis deseos, todo eso los contengo, porque lo único que aspiro es a hacer la voluntad de Dios. Y es verdad que cuando me ordené yo era la persona más feliz del mundo. Y sobre todo, cuando me veían ya por la calle después de la ordenación, la gente de mi pueblo, me preguntaban que dónde iba a ir. Yo todavía no lo sabía, porque eso lo decía el señor obispo, que en mi caso, bueno, y en algunos antes, ¿no?, te lo mandaban por carta en un sobre. Sí. ¿Dónde ibas a ir? Y estaba yo en la parada del autobús para ir a Murcia desde Espinardo. Era un trayecto muy corto, unos 3 o 4 kilómetros. Y entonces me vio el cartero que pasaba a hacer el reparto por la zona donde yo vivía, y fue corriendo a verme y me dijo que esto es del obispado. Porque me conocía, lógicamente, y total que yo allí delante de él lo abrí, y me habían mandado de coadjutor a la parroquia de Santiago de Totana. Bueno, feliz porque mi padre había nacido en Totana. Sí, era totanero él.
Y lo cierto es que, bueno, pues fui muy feliz en aquel momento. Inmediatamente dejé las tareas que yo llevaba adelante para hacer en la ciudad. Fui a casa, lo conté con una alegría muy grande, lo celebramos mucho, sí. Y luego en Totana fue un momento espléndido. Ahora me cuenta lo de Totana, pero hay una cosa también ahora que usted es obispo, ¿cómo se decide quién va a dónde? Como obispo. Claro, ahora usted ya lo sabe, usted recibió una carta y no sabía dónde iba a ir. Sí. Entonces, y lo entiendo, porque tampoco a lo mejor no tiene por qué darle explicaciones, pero usted ahora como obispo tiene un montón de sacerdotes y tiene un montón de parroquias, y ¿cómo decide? Lo digo porque yo vengo del mundo de la empresa y sé cómo decidía qué director general tenía que poner en dónde, pero ¿cómo se decide? Este sacerdote es fenomenal para Totana. Vamos a ver. ¿Sabía el señor obispo que su padre era de Totana? No. Bueno, yo quizás no. Las cosas se hacen ahora diferente, o al menos yo las hago de una manera diferente. Porque se elige a la persona después de muchísimo tiempo de debate en el Consejo de Vicarios. Lo hacemos sinodalmente. El Consejo de Vicarios, yo me reúno todas las semanas con el Consejo de Vicarios, todos los miércoles. Y ahí vemos la situación vivida también en las zonas pastorales en esa semana. Yo conozco todas las semanas si hay algún sacerdote que está enfermo, si hay algún sacerdote que necesita venir a verme, o conviene que yo le llame, o ir a... En fin, cada semana tengo el mapa de la diócesis muy presente encima de la mesa. Cuando se trata de ver cómo se hace esto, hay tres cosas que tengo que tener en cuenta. Primero, ¿quién pide? ¿Quién conviene que salga? Porque igual lleva mucho tiempo y tal. Y la tercera cosa es a quién se puede recurrir o quién lo necesita. Las tres cosas las tenemos en cuenta. Normalmente, cuando un sacerdote lleva mucho tiempo, pues es conveniente mover un poco también, porque terminas acostumbrándote a todo y bueno, pues es necesario también poner a pasear la imaginación. Y si llevas muchísimo tiempo, puedes caer en la tentación de ir repitiendo las mismas cosas, las mismas homilías en las fiestas concretas de cada momento, ¿no? Sin embargo, si vas a los 5 años, si la parroquia es muy, bueno, no complicada, pero que tiene su aquel 2 años o 3, o de coadjutor, 2 o 3 años. Si la parroquia es una parroquia de un pueblo más o menos pequeño y ya ha pasado 5 años, conviene también, y sobre todo cuando estás en un sitio fantástico, para ti que estás muy bien, a los 10 años te lo replanteas. Eso no quiere decir que sea matemático, ¿no? Porque hay sacerdotes que llevan más de 10 años en una parroquia o llevas 12 años. No pasa nada, pero se ve a la persona. Y cuando uno tiene, el obispo ve una necesidad, busca qué persona puede ir a esa parroquia, sabiendo cómo es la parroquia, cómo es el sacerdote, qué condiciones tiene el sacerdote, si tiene sus padres mayores, si no, si la parroquia donde va tiene condiciones para que los padres puedan ser atendidos en el caso de que tengan enfermedades, en fin. Toda esa serie de cosas le damos muchísimas vueltas y estamos desde abril a junio, prácticamente 3 meses, viviendo una experiencia también de buscar el sacerdote más adecuado para la parroquia que en ese momento lo necesita. ¿Porque los cambios se hacen siempre en el mismo momento del año o se van haciendo a lo largo del año? Normalmente siempre lo hacemos en la diócesis de Cartagena en esa época para que el sacerdote lo sepa al comienzo de las vacaciones y que cuando venga septiembre ya comience a incorporarse a los nuevos sitios. Y así, a partir de septiembre, que es cuando ya tenemos el mes más o menos de los traslados, ya puede comenzar el curso con normalidad. Nos habíamos quedado en que era usted coadjutor
de la parroquia de Santiago del Mayor. Sí. Y otra pregunta que suelo hacer, coadjutor no es párroco, usted luego será párroco, pero ya se la hago ahora. ¿Qué es lo que hace que una persona, que un sacerdote sea buen párroco? Pues yo fui de coadjutor, fui de vicario parroquial, que se llama ahora, ¿no? En aquella época a los coadjutores se le llamaban teniente. No tenía nada que ver con la milicia, pero se le llamaba. Pero tiene que ser una persona que esté cerca de la gente, es una persona que esté viviendo una experiencia gozosa también de su sacerdocio y que esté enamorado del Señor, que quiera al Señor, que viva intensamente también muy cerca de Dios y luego muy cerca también de la gente, muy cerca de la gente. Claro, cuando vas de coadjutor a una parroquia, normalmente te cargas de los jóvenes, de la gente joven. Yo estuve también en Totana en aquella época, éramos 3 sacerdotes que vivíamos en una misma casa parroquial. Cada uno teníamos nuestra habitación, nuestro despacho y luego teníamos los servicios comunes, los teníamos también. Luego cada uno cumplía su tarea y los 3 estábamos de profesores en el instituto. Y lo cierto es que el contacto con la gente joven sí fue muy grande. Pero para ser un buen párroco tienes que ser una persona que te preocupes por ser tú, una persona que vivas una espiritualidad sana de cara a Dios, de responder a la dimensión de fe y sobre todo muy cercano a la gente, muy cercano. Y estar muy atento también para que nadie pueda decir que fui a ver al sacerdote y me dijo, vaya a unas horas que tiene de venir a verme. No, en absoluto. Siempre disponible y siempre con la sonrisa en la cara. Es verdad, ahora usted lo está diciendo, sí, la única sola vez que me ha pasado en la vida ha sido en Ginebra, cuando vivía en Ginebra, y efectivamente me acuerdo que fui a confesarme en aquel momento, y el sacerdote me dijo, ¿ahora? Y digo, bueno, déjelo. Aprovecho para decirle que, total, que lo voy a dejar. Pero usted luego fue rector del seminario. Sí, después de estar en Totana, de coadjutor, 5 años que estuve, que fue una maravilla, estuve de secretario del obispo Javier Azagra, secretario personal. Para mí fue una riqueza muy grande estar cerca del obispo y sobre todo pues de recorrer prácticamente la diócesis con él. Y después sucedió algo también, que había que solucionar el problema del rector del seminario, que se había puesto enfermo, y entonces el señor obispo llamó a un sacerdote para que fuera el rector. Y bien, el obispo no tuvo otra feliz idea que decirle, ¿quién quieres que vaya contigo para este ministerio como formador? Y el malvado del que fue rector, Juan Mendoza, que en paz descanse, le dijo, señor obispo, su secretario. Y dicho y hecho, con devoción. El señor obispo atendió su devoción, su demanda, y entonces fui. El seminario de Murcia estaba, el seminario mayor de Murcia estaba entonces en Granada. ¿Y eso? Porque los señores obispos de la provincia eclesiástica se pusieron de acuerdo para que los unirlos de la diócesis de la provincia eclesiástica de Granada estuviéramos en la Facultad de Teología de los jesuitas en Granada. ¿Y ahora dónde está? Ahora está en Murcia, porque poco a poco fueron las diócesis llevándose a sus seminaristas a la propia diócesis. Yo, siendo rector del seminario, porque estuve un año de formador, el año y unos pocos meses el rector cayó enfermo también, estaba bastante delicado, y el señor obispo pues pensó que podía llevarlo yo. Y me nombró rector del seminario mayor de San Fulgencio y menor de San José. Y bueno, pues fue una época también espléndida porque me ayudó mucho a profundizar en toda la dimensión del sacerdocio, etc., ¿no? Y el tema era que los seminaristas íbamos a Granada a la Facultad de Teología. Y bueno, pues era lo que
todos guardamos un recuerdo maravilloso de aquella experiencia y nosotros fuimos de los últimos que regresamos a la diócesis. Fue en el año 86. ¿Ahora cuántos seminaristas hay en su diócesis? En el centro de estudios están matriculados 61. Oh, Sí. enhorabuena. Tenemos 2 seminarios mayores, Seminario de San Fulgencio y el Seminario Redentoris Mater. Los dos son seminarios diocesanos, aunque Redentoris Mater es internacional y misionero. Tiene una vocación específica también y habíamos convenido con Kiko Argüello de que los chicos que se preparaban allí en el Seminario Redentoris Mater de Cartagena irían para China. Pero bueno, las cosas están... he mandado ya uno a China porque era chino. Eso ayuda. A otro a Irak porque era iraquí. ¿Muy difícil esa decisión? No, es fantástica porque yo decía, ¿dónde mejor que en tu tierra? Y la labor que tienes que hacer es que uno que conoces a tu gente, que sabes cómo respira también. El Redentoris Mater es del Camino Neocatecumenal, Sí, entonces. Camino Neocatecumenal. Pero 60 seminaristas, 60 y tantos son fantásticos. Son 58 y algunos pocos laicos que han comenzado ahora también. Qué bien. Esto sí. Es el primer año que hemos abierto también ya para los laicos. El año que viene, Dios mediante, probablemente haya más, porque en la diócesis de Cartagena los movimientos que hay prenden todos, como la tierra. La tierra es muy buena para todas los frutales, las hortalizas, son fantásticas teniendo agua, prende todo. En la iglesia lo mismo. Ay, qué bien. Todas las asociaciones, movimientos, grupos que han ido han prendido. En la diócesis hay casi 300 comunidades neocatecumenales. Los grupos de carismáticos son muy grandes, todos los equipos de Nuestra Señora, todo lo que de alguna manera ahora mismo, todos los de Emaús, los chicos de Jacuna, hay muchísimo movimiento en esto, afortunadamente. Qué bien. Afortunadamente. Vamos a hacer un intermedio. Les tengo siempre que recordar, y además normalmente me lo recuerda mi amiga Esmeralda, que EWTN solo se financia con sus donativos. No pertenecemos a la Conferencia Episcopal, no pertenecemos a ningún movimiento, no pertenecemos a nadie. Y si ustedes quieren tener más programas como estos, necesitamos de su colaboración. Entren, por favor, en nuestra página web y cualquier donativo es muy bienvenido. Volvemos enseguida.
Volvemos con don José Manuel Lorca, obispo de Cartagena, Murcia. Estábamos hablando que usted, el título es obispo de Cartagena, pero que usted vive en Murcia. Bueno, yo vivo en toda la diócesis porque realmente la residencia está en Murcia desde hace 800 años prácticamente, porque el obispo pidió al Santo Padre ir más al interior. Bueno, la historia tiene también sus explicaciones y esto, y desde siempre se está viviendo en Murcia, pero en la época en la que estaba don Miguel Roca Cabanellas, el Santo Padre le concedió un obispo auxiliar y era don Javier Azagra. Y él, don Manuel vivía en Murcia y don Javier Azagra en Cartagena. Don Javier en Cartagena fue muy feliz, le acogieron de mil amores, pero bueno, era la misma diócesis, no era ninguna dificultad, ¿no? Y bueno, pues después no ha habido, cuando ya trasladaron a don Miguel Roca, don Javier se quedó también de obispo, y recuerdo al principio que decía que él iba a estar de camino siempre entre Cartagena y Murcia. Sí. Usted fue también vicario general. Sí. ¿Qué es lo que es un vicario general? ¿Qué hace un vicario general? Pues fundamentalmente ayudar al señor obispo a todas las tareas pastorales, coordinar la curia, también en muchas de las, una al menos de las tareas que tiene que hacer, y sobre todo dinamizar a las distintas delegaciones, que todo siga funcionando. Hay algunas cuestiones que por delegación del señor obispo tiene también potestad del vicario general para tomar decisiones, ¿no? Pero nada sin el obispo. Todo depende también del obispo. Es más, con el obispo es el que plantea el proyecto de pastoral que tiene para la diócesis, y el vicario general tiene que no solamente apoyar porque cree en él, puesto que ha participado también con el obispo en las reuniones que tiene para llevarle a cabo, para que no decaiga el ánimo, para que de alguna manera para mantener siempre también el estado de alerta en todo momento, ¿no? Y que el Evangelio sea predicado, que Jesús sea conocido, que el amor de Dios llegue a todo el mundo, y sobre todo la dimensión de servicio y de caridad. Usted fue profesor de religión en institutos públicos. Sí. Yo creo que es difícil imaginar hoy en España, yo no sé cómo sería entonces, un trabajo más difícil. ¿Cómo era aquello? Para mí fueron tiempos fantásticos. Yo recuerdo, me hicieron delegado de un curso, un profesor tutor de un curso, y los chicos me decían que era el peor curso de los de segundo, ¿no? Me tocó el segundo B. Sin embargo, yo era luego amigo de todos y he casado a muchos de ellos. Lo cierto es que siempre me llevó bien con todo el mundo, y lo cierto es que yo he disfrutado muchísimo como sacerdote, pero no solamente por el hecho de la amistad o salir a tomar cañas, no, porque tampoco sé demasiado lo que es salir a tomar cañas, porque no tengo tiempo ni de aburrirme. Lo cierto es que cuando uno está cerca de la gente, cuando te das, cuando vives realmente proponiendo cosas, cuando nos surgen, el tiempo se pasa volado, y la dedicación es absoluta. Yo recuerdo, estando en Totana, que uno de los momentos de más de tranquilidad, de serenidad que tenía después de toda la semana y de todo el día, era terminar la misa por la tarde en la parroquia y coger el coche o la Vespino, yo andaba con Vespino, y subirme a una sierra donde estaba el corazón de Jesús, en el monte, entre pinos, y descansar allí un poco de tiempo. Tenía una oportunidad al lado del monumento del corazón de Jesús, poder rezar y no tener otra cosa en qué pensar, nada más que en contemplar el paisaje
y rezarle a Dios. Y en el año 2004 le nombran a usted obispo de Teruel. ¿Y cómo? También es una pregunta que suelo hacer. ¿Usted se lo esperaba? Yo, que va, en absoluto. Yo no aspiraba a más de lo que en realidad sabía que podía hacer y que estaba haciendo, que era tratar de ser un buen cura. Tratar de ser un buen cura y no me lo esperaba en absoluto. Es más, cuando me llamaron de la Nunciatura, estaba yo en la sacristía de la parroquia de San Miguel en Murcia y se puso una religiosa, me llamó una religiosa diciendo, don José Manuel, digo, sí, soy yo, dígame, ¿está usted solo? Digo, pues no, en este momento no, estoy en la sacristía con gente, que había mucha gente. Dice, ¿pero puede usted retirarse un momentico? Dice, sí, claro, cómo no. Y salí a la puerta y allí me dijo, mire, yo le llamo de parte del señor Nuncio. Él quiere hablar con usted y a ver, para ponernos de acuerdo en el día que iba a ir a verle y todo esto. Y entonces usted se olió. Yo al principio no sabía nada de qué iba todo esto, ni de cómo era todo el asunto. Pero como tampoco podía decir nada, pues estuve realmente viviendo casi en el limbo. Pero luego ya sí que empecé a darle vueltas a la cosa. No podía decírselo ni al obispo. No se lo dije a nadie. Cuando se hizo público mi nombramiento, esa mañana salí yo de casa y le dije a mi madre, ni a mi madre se lo dije. Le dije, mamá, hoy igual hay una noticia, porque ese día se hacía público. Y el día 15 de enero del 2004 se hacía público. El 16 era el día de San Fulgencio, el patrono de la ciudad de Murcia y del seminario. Entonces le dije, igual sale hoy alguna noticia interesante, y mi madre pregunta, ¿qué es? ¿Alguna cosa de la iglesia? Digo, sí. Y me fui, no le dije nada. Y cuando se hizo público a las 12, pues mi hermana lo oyó, fue la que le llamó a mi madre. Y yo recuerdo una cosa que no se me olvidará nunca. Cuando volví a casa, pues volví después de comer, porque el señor obispo entonces, cuando se oyó la noticia, había convocado a mis compañeros de curso, etcétera, y comimos juntos allí una paella, porque él era valenciano. Y ¿El obispo era don José de Azar? Era don Manuel Ureña, Manuel. don Manuel Ureña Pastor. Y entonces, cuando vuelvo a casa, pues le di un beso a mi madre más grande que el sol, porque fue un momento. Y ella me mira y me dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y el ahora qué? Y la cara que puso, yo dije, mamá, donde esté yo, estarás tú. Tú te vas a venir conmigo siempre. Allí estaremos los dos. Y nos vamos los dos, a donde sea. Y yo creo que aquello fue un momento también tan feliz para ella. ¡Qué bien! Que no se me ha olvidado nunca, porque no me dijo nada, solamente la mirada. ¿Su padre había fallecido ya? Mi padre había fallecido ya. Mi padre falleció en el 2001, solamente estaba ella. Y aquello fue realmente un acontecimiento. ¿Y se lo llevó usted con usted a Teruel? Sí, claro. sí. Me llevé una persona que ya estaba bastante delicada, apenas estaba bastante dependiente. Y bueno, pues, sin embargo, cuando venían a verla, ella decía que se venía conmigo para ayudarme. Claro. Sí, esas cosas no se olvidan nunca. ¿Cuándo falleció ella? Ella falleció cuando terminé prácticamente el servicio en el ministerio en Teruel, y ya yo hice la entrada en Murcia el 1 de agosto del 2009. Precisamente con un calor impresionante, que todos los obispos que asistieron se acuerdan de aquel día. Y yo también. El 1 de agosto en Murcia. Pues yo estaba ya planteándome también el traerla y a ver cómo la ubicaba yo en la casa. Tenía dificultades también para
para tenerla en la casa y en el obispado, porque el obispado es muy grande, solamente tengo yo un despacho y una habitación y todo lo demás es servicios, salas de las distintas delegaciones y luego hay algunas salas donde se hacen los actos oficiales y todo esto. Y que no tiene intimidad ninguna en ese sentido. Y estaba yo preocupado por esto. Pero prácticamente el Señor también arregló las cosas porque ese mismo mes de septiembre, el, el día 6 de septiembre murió ella. No llegó a venir a Murcia, llegó ya cadáver, no llegó a venir. Yo me distribuía con mis hermanos para ir a estar con ella ahí en Teruel, porque cuando eh, fui nombrado también administrador apostólico de Teruel, y yo antes una semana en Murcia y otra en Teruel. Y pues cuando me avisan de que estaba delicada, salí rápidamente para allá y a mitad de camino, antes de salir de la provincia de Murcia y de llegar hacia Valencia y Teruel, me avisa mi hermano de que ella había muerto. Me volví porque ya habíamos quedado en que se la traerían a Murcia para ser enterrada en Espinardo. Pero hemos pasado por su parte de Teruel casi sin mencionarlo. Usted estuvo 5 años en Teruel, más o menos. ¿Cómo es la diócesis de Teruel? La diócesis de Teruel es fantástica. Yo la llevo grabada en el alma porque fue mi primera esposa. Yo viví intensamente ahí, la gente es maravillosa. Evidentemente hay una diferencia también con la región de Murcia porque Teruel, en la diócesis como tal, no es toda la provincia de Teruel, porque hay una parte que depende de la archidiócesis de Zaragoza y la otra parte de Teruel. Son unos 100.000 habitantes los que tenía Teruel, pero bueno, la diócesis tiene 14.000 kilómetros cuadrados. Tenía que hacer... Hay una particularidad que hay 236 pueblos. Realmente los pueblos son pequeños, la gente no es muy numerosa en los pueblos y era un concepto muy diferente al que yo tenía también, porque en Murcia es todo lo contrario, son menos pueblos pero son muy numerosos y bueno, en realidad la adaptación es lo que me preocupaba, que yo supiera estar a la altura de la gente de Teruel, pero verdaderamente también uno viene con la conciencia del deber cumplido, de haber hecho las cosas, yo creo que bien, y luego la cuestión está en que me he sentido allí muy querido, porque la gente de Teruel es entrañable y luego pues son nobles, cercanos y con una fidelidad muy grande también al Señor. ¿Cuál es su emblema episcopal? Porque cuando a uno le nombran obispo, una de las cosas que tiene que hacer es pensar en ello, ¿no? ¿Cómo es el suyo? El mío es Caritas Christi Urge Nos. El amor de Cristo nos apremia y el predicar a Cristo, yo lo interpreto también que predicar a Cristo, anunciar a Cristo es tan urgente y tan necesario que no puede uno cruzarse de brazos. Tienes que buscar 1000 formas, 1000 maneras para poder llegar a la gente y que conozcan a nuestro Señor, que conozcan a Dios, porque ¿dónde está la alegría? ¿Dónde está el gozo? Si Él te dice, yo soy la verdad, yo soy la vida, pues ¿cómo me voy yo a entretener en mis cosas, en mis intereses, teniendo delante a aquel que es la verdad, la vida, el camino, la puerta? En fin, aquello me impulsó de alguna manera a configurar también mi carácter y mi manera de hacer las cosas para servir lo mejor posible. Y bueno, pues ahí está. Y luego vuelve usted a Cartagena, que es casi como volver a casa. Volver a casa, sí, es verdad. ¿Cómo es la diócesis de Cartagena? Pues, ¿qué quiere usted que le diga? Pues cuando uno habla de su tierra, si no se le caen las lágrimas, pues falta poco, ¿no? Porque
Yo en Cartagena, cuando el Santo Padre me nombró para obispo de Cartagena, a mí me preocupó un poco, en el sentido de que yo tenía pues aquello que se suele decir, que nadie es profeta en su tierra. Y yo decía, veremos a ver si voy a ser aceptado o no. En fin, esta serie de cosas me preocupaba, ¿no? Pero le puedo asegurar de que no solamente se me difuminó la pregunta, sino que he sido muy aceptado por parte de todos los sacerdotes. Le tengo que decir que hay un presbiterio en la diócesis de Cartagena fantástico, realmente fantástico. Los curas son trabajadores natos, gente también con una visión de la vida de servicio, capacidades enormes y sobre todo es un presbiterio que nos queremos, que estamos unidos, que de toda la vida, porque yo me considero también parte de ese presbiterio, nací ahí y me crié de alguna manera en ese presbiterio. Los quiero con el alma, no puedo decir otra cosa, es que los quiero con el alma. Y no hay cosa que más me está doliendo en este tiempo que cada vez que voy a hacer el entierro de uno. Porque los mayores ya evidentemente la edad y las limitaciones están ahí. Pero soy absolutamente feliz. Me acogieron muy bien los sacerdotes y me acogió muy bien la gente. Estaba yo con esa preocupación cuando le digo a don Antonio Dorado, el que era entonces obispo de Cádiz, que ya estaba jubilado y bueno, pues venía como emérito a la conferencia episcopal, y le decía, don Antonio, estoy preocupado porque él me felicitó por la ida a Murcia. Digo, estoy preocupado. Digo, fíjese eso de que nadie es profeta en su tierra me está pesando. Dice, si tú no vas allí como profeta, tú vas como obispo. Y digo, pues lleva razón. Y lo cierto es que yo doy gracias a Dios por este tiempo que estoy sirviendo allí. Ya me queda poco porque la edad es la que manda también en esto y a los 75 años presentaré al Santo Padre mi renuncia y... ¿Cuál es el mayor reto que tiene ahora la diócesis? La diócesis. Sí. Pues hay un tema que yo tengo como muy presente y en la misa crismal ayudé también a los sacerdotes en la homilía y en el retiro que tenemos en la cuaresma, al comienzo de la cuaresma, el obispo da un retiro también a todos los sacerdotes. Tenemos una celebración de la penitencia y el retiro es el retiro espiritual. Y una de las cosas que me preocupa mucho es el tema de la vida interior. No solamente para los sacerdotes, sino también para los laicos, para todos. Creo que el tema de cuidar el corazón es fundamental, pero cuidar el corazón que está iluminado por la fe, porque las seducciones del mundo son muchas y cada vez vivimos en un mundo más complejo, más difícil. El Santo Padre, el Papa Francisco, habla de que estamos en un mundo oscuro, en un mundo de tinieblas y de dificultades, y es verdad. ¿Y quién le dice a uno que estas seducciones no te pueden estar incluso tratando de tentarte, ¿no? Y buscarte de alguna manera, pues aunque tú no lo pretendas, pues otras vías que te llevan a la infidelidad. Pues esas son cosas fáciles que están ahí a la vuelta de la esquina. Entonces yo lo que pretendo de alguna manera, lo que me preocupa seriamente es cuidar la vida interior de los sacerdotes, invitándoles a que cada uno asuma también su responsabilidad, ¿no? Porque claro, yo no puedo imponer nada, pero sí puedo proponer, sí puedo ayudar en este sentido. La vida interior, la oración, la celebración de la Eucaristía, la participación también en las meditaciones, retiros, lo que significa el estar delante del Señor y vivir. Pero eso también para los laicos. Y este año, concretamente, hemos facilitado meditaciones, sobre todo meditaciones de una de las exhortaciones apostólicas del Papa, el Exsultate, Gaudete Exsultate, que
que habla fundamentalmente de toda esta serie de cosas. Hemos dividido en 5 conferencias, 5 charlas, 5 meditaciones, que los sacerdotes van por las distintas zonas pastorales para invitando a la gente a participar. Ejercicios espirituales, tanto los tradicionales como los de día, los de la vida ordinaria, y retiros. Hemos hecho un montón de cosas de este tipo para ayudar a la gente también a cuidar esta dimensión de la vida interior. Usted además es presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Como persona que casi acaba de llegar a España, y esto también lo suelo preguntar, una de las cosas que me ha llamado la atención después de haber estado mucho tiempo fuera de España es, si me permite decirlo, lo mal que está. O si quiere, la degradación que ha habido desde hace 30 años que yo partí y ahora que llego. Y yo mucha de la culpa, si me permite, le echo a los medios de comunicación. Yo creo que es difícil hoy en España, salvo quizá en WTN, que uno vea una televisión y que salga, después de ver un programa de casi cualquier televisión, de la misma forma que entró, porque normalmente sale peor. En el mejor de los casos sale igual, ¿no? Pero en el peor de los casos sale peor. Insisto, salvo en WTN. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los católicos? ¿Qué es lo que tiene que hacer la Conferencia Episcopal sobre los medios de comunicación? Porque sí son responsables en gran medida de esa degradación. Es verdad lo que usted dice. Yo creo que muchas veces la tentación de la banalidad, de lo superficial, todo eso está ahí. Yo creo que se ha caído demasiado en esto, ¿no? Influyen muchísimos factores en esto. Influye la economía, influye también las ideologías, influyen también pues la búsqueda del placer y buscar temas fáciles y recursos también fáciles, pero se han olvidado también de algunas cosas que son fundamentales, que la televisión también la ven los niños y que la televisión también la ven los mayores y que en la televisión participan también muchas veces familias. Y realmente hay cosas que deberían, por supuesto, no se trata de decir quién es el que le pone puertas al campo, ¿no? Porque ahora con la libertad de prensa, con la libertad de poder decir lo que tú quieras, pero también es verdad que hay maneras de decir las cosas que no ofenden, que aunque manifiestes tu ideología o tu manera de pensar distinta a lo que piensa otro, pero también lo que no puede faltar nunca es el respeto a la persona, el respeto a la comunidad, el respeto a la gente, ¿no? Eso no puede faltar nunca, ni siquiera en los momentos de humor, porque en el humor se pueden decir muchas cosas que hacen la vida feliz a muchos, pero también puede herir. La pregunta es, ¿qué hacemos los católicos? ¿Qué hacemos los católicos? Pues, ¿cuál es su recomendación para, primero, para sus hermanos en el episcopado, pero también para los seglares? Yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte, todos, también la Iglesia. Todo no lo hacemos bien, somos personas humanas y tenemos limitaciones, es evidente, pero queremos también colaborar, porque el Papa Benedicto XVI dice que la fe tiene dimensión social, que tiene efectos sociales, ¿no? Y cómo no, si tú vives la dimensión a la que te llama el Evangelio, evidentemente conseguiremos rápidamente una sociedad más pacífica, más honesta, más transparente, porque la misma fe te lleva fundamentalmente a esto. Pero quizás estamos demasiado cómodos con los brazos cruzados y falta gente que sepa ponerse de pie y defender aquellas cosas en las que cree sin temores, sin ningún tipo de temor, porque de la misma manera que uno puede decir algo que piensa y que tiene unos efectos evidentemente más o menos perjudiciales, el cristiano tiene que hablar también en la sociedad, porque una de las dimensiones que tiene el cristiano es participación activa en la vida social sin complejos. Y decir también que no te gusta lo que estás haciendo, pues hazlo ver. Que no lo puedes hacer ver, apaga ese canal y ya está. O si no, pues
dile al patrocinador de eso que como siga apoyando esto, no le compras el producto. De hecho, estoy muy de acuerdo con usted, José Manuel. Una cosa que me llama la atención es que en España nos quejamos mucho, o se quejan mucho, pero sin embargo luego a la hora de hacer parece que, bueno, pues que haga el otro. Y eso nos lo encontramos en WTN muchas veces, gente que nos da la palmadita en la espalda, pero que luego a la hora de levantarse y de defender lo que es verdaderamente importante, porque nos estamos jugando, en mi caso, nos estoy jugando la salvación de mis hijos, la salvación de mis nietos, la salvación, la mía propia, y están metiéndonos veneno y nosotros parece... Yo viví en Ucrania y una de las cosas que pasa a Ucrania es que es un país plano. Entonces, cuando entraron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente se pusieron los Urales en nada de tiempo. Y luego cuando el Ejército Rojo pasó, también, porque no había barreras. Y daba la sensación de que somos como Ucrania, que no hemos puesto barreras y nos meten absolutamente todos y se han metido hasta la cocina. Y quizá deberíamos actuar más un poco. Yo creo que sí, que eso es verdad, que hay que tomar conciencia de esto, hay que potenciar la familia, cosa que no se hace normalmente. Hay que potenciar la familia y ayudar a la familia, porque aunque ahora mismo sea una cuestión políticamente incorrecta, sin embargo, un cristiano no puede renunciar a su esencia. Y un cristiano vive en este mundo, sabe también lo que son las cosas y dónde están las cosas, pero también tiene sus valores. Yo tengo derecho a tener mis valores y realmente poder vivir con mis valores, los que yo creo que me están haciendo bien a mí y le están haciendo bien a los demás, con la doctrina social de la Iglesia que habla del respeto a la persona y del respeto al bien común, ¿no? Y trabajar en esta dimensión. Es bastante fácil, pero no es bastante complicado de llevarlo a la vida. Sí, porque se necesita algo de valor, esa es la verdad, Sí. pero es verdad que hay un poco de acomplejado, decir, bueno, nuestros valores no tienen el mismo derecho a ser defendidos que los valores de las otras personas que nos las están imponiendo. En cualquier caso, estamos violentamente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo, pero teniendo en cuenta una cosa también, que es que uno tendría que aprender también de la invitación que ha hecho el Señor cuando ha salido a nuestro encuentro para llamarnos, que a eso es la vocación. Siempre el Señor, incluso aunque tú no te creas capaz de vivir a lo que te está pidiendo el Señor, siempre el Señor ha dicho, me fobu, no temas, no temas, que aquí estoy yo. Y creerte eso es lo que da sentido también a una vida entregada o a una vida, si no te lo crees, de cruzarte de brazos. Completamente de acuerdo también. Tenemos que recordar que el Señor está de nuestro lado y con Él, ¿quién contra nosotros? Eso es. Y al final, recuerden, ganamos. Muchísimas gracias, don José Manuel, por estar con nosotros hoy. Les invito a venir otra vez en el próximo episodio de la serie Pastores, donde tendremos a otro de nuestros pastores. Una vez más, muchas gracias, don José Manuel, y a ustedes, que Dios les bendiga.